Bienvenidos a Más Allá del Tip, el podcast. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Giovanni Esquivel. En este podcast exploramos historias de los trabajadores de la hostelería, sus sueños, sus desafíos y todo lo que hay más allá de un simple servicio. Hoy nos sumergimos en una conversación fascinante y llena de energía cósmica. Bienvenida, Lorena. Gracias. Es un placer tenerte aquí en Más Allá del Tip. Bueno, primero que todo, gracias. La verdad, soy súper emocionada de estar acá, con un poquito de nervios, emoción, creo que es más emoción que nervios. Y bueno, pues aquí estoy. Si necesitan algo, lo que tú me quieras preguntar, vamos a empezar el tema. No sé qué va a hacer, solamente voy a contestar preguntas. Y pues nada, muy agradecida, gracias. Aquí, nuevamente. En este podcast es contar historias. Aquí no es un podcast de preguntas y respuestas, amigos. Aquí todos los inmigrantes latinos tenemos una historia que contar. Más acá en Nueva York. Ok, Lore, cuéntame, ¿cómo ha impactado la historia de inmigración de tus padres? Ok, bueno, mira, mis padres llegaron aquí a Estados Unidos con visa empresarial, ¿no? Esa visa que se usan para trabajar acá, para poder traer los negocios. Él trabajaba con medicina natural, que es lo que es Herbalife y todo esto, que es... Entonces, bueno, él estuvo trabajando acá, se vino con mi mamá y pues aquí fue donde yo nací, ¿cierto? Aquí me tuvieron. Nací en Utah, en Salt Lake City, para ser exactos. Utah. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Que por motivos... mi mamá me dice, de lo que yo recuerdo, lo que me cuenta mi mamá, es que a ella se le perdió los papeles y empezó a hacer el papeleo, y en ese tiempo pues le empezaron a pasar un montón de cosas aquí en Estados Unidos. Una de esas fue que la mamá de mi papá se enfermó y mi papá pues quería ir a Colombia a ver a mi abuelita. Él pensó que ella se iba a morir. Por fortuna ya no murió, pero él se devolvió para Venezuela realmente, porque pues es el lugar donde él más ha estado que en Colombia, ¿cierto? Entonces decidieron regresar a Colombia y Venezuela, porque pues ahí donde mi papá tenía sus negocios en Venezuela, pero vivía en Colombia. ¿Qué pasó? Que yo pues ya de 4 años, tuve que regresar a Venezuela. No recuerdo bien. Yo recuerdo que tengo videos donde yo hablo inglés. Es muy raro. Yo ya aprendí a hablar inglés, o sea, sé un 60%, 70%, pero cuando llegué aquí de nuevo fue difícil, fue muy difícil. Llegué a Venezuela, 5 años, me adapté y después mi papá murió. Y después mi mamá pues tomó la decisión de estabilizarnos en Colombia, que es en Cúcuta, que eso es frontera con Venezuela. Claro. ¿Qué pasó ahí? Otra vez adaptarme a las personas, porque es súper diferente la cultura de Venezuela y la cultura de Colombia. Son hermanos, son países hermanos, pero es diferente el acento. Bueno, yo no he tenido tanto problema con el acento porque uno siempre agarra el acento como de la madre, ¿no? Eso es lo más lógico científicamente y también biológicamente. Tú agarras el acento o el lenguaje de tu mamá. Entonces, pues aquí me están viendo, es como ver a mi mamá hablar también. Entonces, es lo mismo. Por eso dicen, disculpa que te corte, dicen, ¿cuál es tu lenguaje materno? Padres, en tu visión de trabajo, aquí en los Estados Unidos, ¿cómo sentiste eso cuando, o sea, tú de niña, tú naciste acá? Sí. Entonces, ¿cómo viste cuando fuiste creciendo eso, el esfuerzo de tus padres como inmigrantes latinos en Nueva York? Ok, bueno, mira, mis padres llegaron aquí a Estados Unidos con visa empresarial, ¿no? Esa visa que se usan para trabajar acá, para poder traer los negocios. Él trabajaba con medicina natural, que es lo que es Herbalife y todo esto, que es... Entonces, bueno, él estuvo trabajando acá, se vino con mi mamá y pues aquí fue donde yo nací, ¿cierto? Aquí me tuvieron. Nací en Utah, en Salt Lake City, para ser exactos. Utah. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Que por motivos...
mi mamá me dice, de lo que yo recuerdo, lo que me cuenta mi mamá, es que a ella se le perdió los papeles y empezó a hacer el papeleo, y en ese tiempo pues le empezaron a pasar un montón de cosas aquí en Estados Unidos. Una de esas fue que la mamá de mi papá se enfermó, y mi papá pues quería ir a Colombia a ver a mi abuelita. Él pensó que ella se iba a morir. Por fortuna ya no murió, pero él se devolvió para Venezuela realmente, porque pues es el lugar donde él más ha estado que en Colombia, ¿cierto? Entonces decidieron regresar a Colombia y Venezuela, porque pues ahí donde mi papá tenía sus negocios en Venezuela, pero vivía en Colombia. ¿Qué pasó? Que yo pues ya de 4 años, tuve que regresar a Venezuela. No recuerdo bien. Yo recuerdo que tengo videos donde yo hablo inglés. Es muy raro. Yo ya aprendí a hablar inglés, o sea, sé un 60%, 70%, pero cuando llegué aquí de nuevo fue difícil, fue muy difícil. Les voy a contar todo así como que cronológico. Y dale. Bueno, es que esa historia no es tan larga. Bueno, sí es larga, pero lo voy a resumir. Entonces, dale. ¿Qué pasó? Que yo viví mucho tiempo en Venezuela, y después tuve que pasar Venezuela frontera con Brasil, y después Venezuela frontera con Colombia. Wow. Entonces, muchas culturas, demasiadas culturas. Tú llegas a un lugar y conoces el idioma de aquí, después te tienes que ir a un lugar donde no te van a entender, y personas que comen otras cosas, hacen otras cosas, claro. Y más cuando tú vas a una escuelita, porque me sentía como una nómada, ¿no? O sea, de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Entonces eso era para mí como que, bueno, llegué acá, llegué a Venezuela, 5 años, me adapté, y después mi papá murió. Oh. Y después mi mamá pues tomó la decisión de estabilizarnos en Colombia, que es Ajá. en Cúcuta, que eso es frontera con Venezuela. Claro. Entonces tomé la decisión de regresar a Estados Unidos. Y bueno, yo nací acá, sí, los papeles dicen que yo nací acá. Claro, eso es lo que dice. En Utah. Ajá. Pero cuando yo regresé acá, mira, yo me sentí, eso es verdad, hay un dicho que dice, no es un dicho, es una frase que tienen, que uno vuelve donde uno fue feliz. Y a veces sí. Los recuerdos donde uno fue feliz son los recuerdos cuando uno está de niño, ¿cierto? Exacto. Bueno, cuando yo regresé aquí a Estados Unidos me sentí como de acá, o sea, sentí que era de acá porque me sentía comprendida. En Colombia. Que la tierra te llama a veces, sí. ¿ah? No te, que la tierra y yo decía, bueno, voy a regresar, voy a hacer esto. Yo tengo un problema con los apellidos. Tuve que irme sin mis hijos, tuve que dejarlos por los problemas de los apellidos. Eso fue duro. Llegué al aeropuerto y me deportaron de Colombia. No, güey, ¿en serio? Me deportaron de Colombia. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con el pasaporte de Estados Unidos? No, lo que pasa es que como tenía otros apellidos en Colombia, lo que te estaba contando, que en Colombia me pusieron un acta de nacimiento. Oh, sí, me contaste. Sacaron un acta de nacimiento como si yo hubiese nacido en Colombia con otros apellidos, y bueno, después de 5 años me presentaron en Colombia. Y me sacaron esos papeles, y yo viví el resto de mi vida con esos papeles en Colombia. Wow. Universidad, escuela, tuve a mis hijos con esos apellidos. Entonces, bueno, la cosa fue que llegué al aeropuerto y me preguntaron, ¿qué hiciste en Colombia? Claro. No, yo entré por Venezuela, entré por la frontera. ¿Estudiaste? Sí, estudié, y mostré pues los apellidos y dijeron, esta no eres tú, esta es otra persona. Entonces estaba como que, bueno, es complicado, lo voy a explicar bien, tuve que hablar con ellos, duré 4 horas en un interrogatorio donde me preguntaron por qué yo tengo esos apellidos, por qué esto y esto y esto. En Estados Unidos, yo antes de llegar a Estados Unidos, ellos ya sabían el problema que yo estaba presentando en Colombia. Claro. Ellos ya estaban enterados de todo. Les pasaban todo. Porque renové mi pasaporte, entonces me pidieron fotos. Me pidieron fotos de pequeña, de grande y de edad de 8 años, porque pasó mucho tiempo de no haber llegado a este país. Entonces,
ellos me dijeron, oye, mira, el problema tú lo tienes en Colombia, no con nosotros. Así que regresa, soluciona tu problema como puedas con ellos y después, por acá, estás bienvenida, puedes hacer lo que quieras. Vente y quédate aquí. Sí, eso fue lo que me dijeron. Entonces, fue muy difícil de entender, todavía es difícil de entender. Y si lo voy a explicar, creo que no lo van a entender la mayoría de las personas. Entonces, legalmente es complicado. Hasta hoy, hasta hace 2 meses, me dieron, se llama la nulidad del registro civil colombiano, hasta hace 2 meses. Y tenía 8 años en un proceso que ya ahora me puedo traer a mis hijos, ya puedo hacer todas las vueltas, ya puedo cambiar los apellidos, pero yo duré 8 años en eso. Qué duro ha sido para ti. No podía estudiar aquí en la universidad porque tenía otros apellidos en Colombia, entonces tenía que resolver todo, cambiar los papeles de la escuela y todo esto y pasarlo acá. Eso también fue un problema para entrar a la universidad. Ya ahorita lo puedo hacer. En agosto entro a estudiar. Ay, qué bueno. Fisioterapeuta. Chévere, Una futura fisioterapeuta. Chévere. Eso es bueno. Gracias. Entonces, bueno. Aquí te damos los aplausos. Aplausos. Vamos a darlo. Me aplaudo. Energía positiva. Vamos a hablarlo siempre, emocionalmente, cómo me sentí. Cuando llegué acá, el idioma. El idioma fue complicado. Me sentía frustrada. ¿A qué edad llegaste? Disculpa. Llegué a los 22 años. Oh, pero todavía a los 22, 23 años. Sí. Y ya, ¿y a qué edad te fuiste? ¿A los 5 años? A los 5 años me fui. Claro, tú estarías hablando inglés normal y de pronto te cambiaron todo el chip, hablar solo español. Entonces surgió muchas cosas, ¿no? Resentimiento con los padres, que yo no creo que no fui la única porque yo he encontrado mucha gente con el mismo problema que el mío. No con los apellidos, pero sí que se los llevan a su país y después tenemos que volver a adaptarnos a este lugar porque donde estábamos no encajamos o muchas veces no tenemos las mismas oportunidades que acá. Si tú tienes una mejor oportunidad, ¿para qué quedarte en un lugar donde puedes pasar algo mejor, cierto? Entonces yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? A todos los que nacimos acá y nos llevan para nuestro país. Y bueno, llega aquí uno completamente de cero. No eres la única. Yo he escuchado esa historia de muchas personas que... Yo tengo un amigo, inclusive Kevin, de Ecuador. Igual, casi tu historia igualita. Él nació, creo que al año, a los 2 años, los papás se separaron, se fue, la mamá se regresó a Ecuador y ahí se volvió ya de grande, 22, 23 años, ya no podía hablar inglés, ya no, o sea, ya no. Exacto. Ya no estudió, no creció, pero se volvió aquí a trabajar. Ajá. Y ya a hacer su vida, pero él dice, no, ¿cómo no me hubieran dejado acá? Yo estuviera hablando inglés, o sea, y le costó eso de hablar inglés, no hablaba nada de inglés. Bueno, a mí me costó, pero yo ahora hablo inglés, no un inglés fluido, pero si hablo inglés voy a entrar a la universidad, tengo que leer, hablar, entender. Entré a estudiar, fue lo primero que hice cuando llegué acá, me metí en una escuela a la semana. Me acuerdo que, bueno, mi tía es una de las personas que me ha ayudado mucho en este país, ella me ha guiado. Ella también fue una persona que llegó acá, se casó con alguien que tenía papeles. No me cuenta mucho porque ellos se divorciaron, tuvieron muchos problemas y se divorciaron. Pero ella llegó y lo primero que me dijo que piensa correcto y haces lo correcto. Súper. Entonces, lo primero que hizo fue meterme a una escuela. Eso es lo que yo le aconsejo a todos, muchachos. Y es gratis. A todos. Es gratis. Mira, disculpa Lorena, yo le aconsejo al público que nos está viendo, muchachos inmigrantes nuevos que han llegado, que quieren llegar a este país, lo primero que tienen que hacer, aprendan el idioma. No se metan como locos. No, yo quiero trabajar y te vas a meter de dishwasher, de libre, lo que sea, limpieza, lo que sea. Pero si al contrario llegas y le metes esas ganas a estudiar inglés, tienes que hacerte un chip de acá para acá. Ya todo español, borra tu música en español. Trata, ¿no? Yo sé que va a ser difícil, pero haz eso. Y vas a ver que en la vida después te va a recompensar mucho mejor. Vas a tener mejores oportunidades. Porque si no, nos quedamos, el otro año, como es el latino. Exacto. Yo conozco mucha gente que dice,
No, sí, ya me escribí a la escuela, pero no van. Y siguen, ok, van a la escuela y cuando tú lo escuchas, están escuchando su música en español, o sea, y te hablan en español, no quieren. Eso no, eso hay que cambiar un poquito, es un consejo que uno les da. Entonces, bueno, mira, yo entiendo la parte esa de la comunicación, porque a mí me gusta hablar. Yo hablo. Es ¿En más, a mí me dice, serio? por favor, cállate, Lorena. La gente me dice eso. Mis amigos, los que me conocen, dicen, Ajá. ya no más, ya, Lorena, ya, cállate. Pero es mi esencia, ¿no? Es la Claro, manera ese mía. eres tú. Yo disfruto una conversación, yo disfruto salir a la calle, gritar, hablar, todo lo que tenga que ver como comunicación. Incluso sé hablar en lenguas de señas, porque pues a mí me mandaron a una Sí. escuela en Colombia. Yeah. Yo estudiaba en una escuela privada y hablaba mucho. Yo hablaba mucho. Tengo un problema que se llama TDAH. Oh, ok. Entonces, Sí. es muy complicado apagar tu cerebro. Eso es difícil. Pero con meditaciones, con todo esto que se ha presentado en mi camino y herramientas, he podido controlarlo un poco. Entonces, mi mamá tomó la decisión de meterme en una escuela. Ella no entendía lo que estaba pasando conmigo. Ella no sabía nada de lo que estaba pasando en mi mente, en mi mundo, ¿cierto? Nada, es tu mundo. Y me mandó a una escuela y en esa escuela habían sordos mudos. Oh, wow. Sí. Yo tenía un amigo sordo. Mira cómo es. Ahora me has vuelto a la infancia. Tenía un amigo que era sordomudo y él me enseñó. Yo aprendí así, A, B, C, D, E. Oye, F, y la gente cuando yo digo... G, H, I, y la J, gente me K, dice, ¿y L, cómo M, tú N. sabes eso? Yo le digo, mire, yo aprendí porque mi amiguito cómo me comunicaba. Y había Sí. otras cosas que quiero esto y eso ya los Por olvidé. favor, gracias. Sí, por ejemplo, esas cosas ya los olvidé, pero sí me acuerdo de esto. Por ejemplo, yo a mis hijos, y digo, papi, ¿cómo tú sabes? Porque yo tenía el amigo, Sí. entonces, y con el que jugábamos casi todos los días, y entonces tenemos una forma de comunicación. Exacto. Pero- Me sentía perdida. Yo leía las cartas. Ujú. Yo empecé a leer las cartas aquí, empecé a leer las cartas y a cobrar porque ya era un momento Trabajo. en el que me llegaba mucha gente que yo decía, oh no. Pero empezó así. Le dije, bueno, voy a cambiar un poco la conversación, perdón, vamos a hablar primero de la ayahuasca y después Dale, ya dale. cuento la otra Oye, historia, ¿ok? sí, algo cortito la ayahuasca. La a ver, ayahuasca, yo duré 2 años en Florida viviendo en un truck un truck. en Sí, la sí. mitad del bosque. En la mitad del bosque me iba a trabajar, trabajaba de 9 de la noche hasta las 6 de la mañana en Walmart, Walmart. haciendo inventariados. Ok. Y llegaba a mi casa y vivía en la mitad del bosque y me paraba los Qué animales, chévere, guau. culebras, patos, gallinas, de todo. Yo Wow. vivía alrededor de todo eso. Y nunca me pasó nada malo, nada malo. Yo quiero vivir así. Entonces, el día que yo hice la ayahuasca, yo ya estaba preparada. Yo ya he averiguado todo, yo pregunté las personas porque tú no puedes dejar tu vida a cargo de alguien que tú no conoces, tú no sabes quiénes son. Entonces yo primero dije, oye, mira, no los conozco a ustedes, yo necesito primero, mirar cómo es la cosa. No vas a llegar a ver, pero son personas que estás en contacto todos los días y Maestros, hablas con ¿no? el resto de Maestros. personas y ves que a ninguno le ha pasado nada malo. Entonces tienes que buscar la comunidad donde tú te sientas seguro, porque si tú no te sientes seguro, olvídalo. No, sí. Y eso es un guía. Mira, aparte de haber leído, he escuchado, he visto muchos videos, muchas historias. Entonces yo sé más o menos lo que en la ayahuasca te puede hacer si no tienes un buen guía Exacto. espiritual, quien te lleve que está contigo ahí. Y pues... Y Pero también- sí, me encantaría hacerlo. Sí. También muchas historias donde yo he escuchado muchachas que dicen que mi guía me violaba Sí, y cosas sí, así. sí, Entonces sí. hay que tener mucho cuidado porque uno no se puede entregar así a las cosas. Entonces cualquiera. para todo hay que tener mucho cuidado, incluso para cuando llegas a alguien a leerte las cartas. ¿En serio? Sí, también. Wow. Porque tú estás abriendo una energía, estás abriendo un campo. Esa energía, sí. Y esa energía, yo puedo hacer con esa energía lo que yo quiera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Ok. ¿Tienes alguna anécdota divertida en la astrología que haya influido en tu trabajo?
Divertida. Uy, no creo que haya diversión en mi trabajo. Bueno, lo único divertido es cuando leo las cartas, que es lo que más me gusta hacer. Es cuando yo estoy hablando con las personas y me están comentando las cosas y de pronto llegan y dicen, oh, es que yo quiero tal cosa y me dicen como que yo quiero hacer brujería y cosas así. Yo estoy como que, yo digo, bueno, mira, eso me causa diversión. Me da risa porque a veces nosotros no necesitamos cambiar a nadie, sino a nosotros mismos. Entonces, me parece muy chistoso que todavía, y las hay personas así, hay personas que te buscan solamente para hacerle daño a otras y maldad. Entonces, yo siempre les digo, mira, eso es muy chistoso porque en mi mente no cabe eso, en mi mente no es como que, vamos a hacer algo malo. Pero no sé sí qué. existe si tú sabes de personas que hacen el daño, como se dice. A mí me enseñaron. Hacen mal, A mí me enseñaron no para hacerle daño a alguien, sino para protegerme de eso. Protección. Sí, para protegerme. O sea, si tú no conoces algo y eres desconocido, te pueden hacer cualquier cosa. Claro. Como cuando tú entras a un lugar y no sabes nada, pierdes porque no sabes nada, ¿sí? Entonces tienes que profundizar y estar más adentro de todas esas cosas. Sí, existe la maldad, existen cosas buenas, pero cuando las personas sueltan en el momento que están conmigo porque lloran, hay personas que han llorado, Wow. hay personas que se han reído mucho, hay personas que están nerviosas, incluso yo puedo percibir todas esas cosas, las sensaciones, las energías. La energía. Sí. Qué chévere, qué chévere. Entonces, me parece muy chistoso, no divertido, chistoso. Pero sí, en mi trabajo no hay nada divertido. Para mí es algo muy, muy serio. Que puede ser divertido, no sé. Pero, a ver, cambiémoslo. Bueno, una de las cosas que pronto puedo decir que pudo haber sido divertido, que me dio mucha risa, fue a alguien que le iba a hacer un reiki. Okay. Y entonces le dije, oye, mira, cámbiate. Y le puse las cosas y creo que no me escuchó. Y entonces cuando salió completamente en peloto y había más personas adentro. Y eso fue como que, wow, ¿qué está haciendo? Y entonces me dice... Salió desnudo. Y yo como que, ¿qué está haciendo? Y todo el mundo afuera. Y él, ¡ay! Y él dijo, tú me dices que saliera. Y yo le dije, sí, pero que se pusiera la cosita más. Y yo como que, Dios, eso fue lo único que me ha pasado a mí. My God. Pero ya, de ahí nomás, sí. Y la otra cosa, entonces te cambio la pregunta. A ver, ¿cuál ha sido la experiencia más dura, digamos, o más aterradora, no sé cómo quieras llamarlo, cuando has hecho, no sé, si haciendo Reiki, leyendo las cartas? Uy, eso en sí. esa experiencia, cuéntanos algo que... He tenido muchas, demasiadas. Pero una que te haya marcado... La que me marcó a mí fue cuando había alguien y en este mundo tú tienes que aprender a analizar las personas porque tú no sabes con qué vienen, ¿cierto? Con qué disfraz vienen. Algo, sí, ¿no? La gente llega diciéndome, fulanita me hizo no sé qué y yo le quiero hacer no sé qué y no sé qué cuántos. Y entonces, ¿pero por qué tú le quieres hacer eso a alguien? Porque me hizo esto. Y entonces uno dice, está mintiendo. No le han hecho nada, viene por otro lado. Entonces una vez se me acercó alguien y era todos los días. Mi madrastra es una bruja. Mi madrastra es una bruja que le hizo brujería a mi papá, bla, 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 bla. Y yo, ya empezó. Y yo, ay, Dios mío, ya, por favor, ya no quiero esto en mi vida. ¿No? O sea, esas son cosas que me pasan a mí, que se me acerca gente y me dice cosas y uno a veces no está preparado, no es el momento, o simplemente uno no quiere esa energía, ¿cierto? Porque era una energía de rencor, era una energía que yo decía, esta persona odia a la madrastra, la odia de verdad. Entonces, a veces uno dice, cuando alguien odia a alguien, yo he sentido ese sentimiento. Todos yo creo que en algún momento hemos sentido odio o hemos sentido rencor sí. Y a veces queremos que se nos vaya o simplemente cuando se va descansamos, ¿cierto? Entonces, se me acercó muchas veces, yo decía, es la madrastra, es entendible, se separó de su mamá
el papá se fue con otra mujer, él está lleno de rencor, entonces dejémoslo tranquilo, dejémoslo solo. Le va a decir bruja, malvada, ratera, roba maridos, muchas, todo. hay muchos apodos para eso, ¿ok? Entonces, un día él volvió otra vez con el tema y yo decía, Dios mío, pero esto no va a acabar nunca. Entonces yo le dije, ok, mira, como para que ya Se calme, dijiste. ya me dejara en paz. Yo dije, ok, yo le voy a hacer el favor. Yo voy a saber qué es lo que está pasando y si me toca decirle la verdad, se lo voy a decir. Ya, porque no jodas. Como que... Entonces yo le dije, vamos a conectarnos ahorita con tu papá porque explíqueme todo. Esa vez sí lo escuché, ese día lo escuché y dije, voy a escucharlo. Porque él estaba llorando, yo lo vi muy mal. Yo lo vi a él mal. Yo dije, pues una persona no puede estar así tan mal, algo está pasando con él. Claro. Entonces, yo me senté, me acuerdo que la mesa era así, que yo pude poner mis brazos de esta manera, ¿no? Yo los pude poner así, en modo escucha, ¿ok? Que yo dije, bueno, vamos a escucharlo. Entonces me puse a escucharlo y yo le dije, hábleme de su papá. Y cuando él empezó a hablar del papá, me quedé tiesa. Me quedé así, me agarraron a mí de los brazos. Me agarraron de los brazos y yo decía, no me puedo mover. Y entonces él me dijo, ya se dio cuenta que es verdad, ya se dio cuenta. Y yo le decía, por favor, muévame, haga algo, pero hágame algo. Entonces en ese momento cuando él me levanta, porque él se dio cuenta que yo estaba mal, la persona que me estaba contando, yo no veía nada, solo me veía a mí caía, como en un hueco, iba para atrás así, como que me estaba cayendo. Y en ese momento todo oscuro, era una cosa oscura, y en ese momento en eso que yo estaba cayendo, yo me tranquilicé, porque en eso fue en el tiempo que yo haciendo las meditaciones antes de hacer la ayahuasca, y yo me estaba preparando para todo esto. Entonces yo dije, Dios mío, yo no sé en qué caí, pero le dije a él y a la otra persona que estaban ahí, les dije, pónganme música, por favor, necesito escuchar música. Y cuando me colocaron música sentí unos grillos, no sentí ni siquiera la música, porque ellos me colocaron música. Cuando yo abrí los ojos ya escuché música, pero en ese momento escuchaba grillos. Wow. Chun, chun, chun. Y cuando abrí los ojos, yo los vi a ellos y él me dijo, ahora él sí sabe que ella es una bruja. Así me lo dijo. Y yo me quedé así como que, wow. Ok, bueno, Lorena. Ay, sí, me has dado también un poco de escalofríos. Ok, entonces vamos a leer la carta. Lorena nos va a enseñar el día de hoy. Nos va a mostrar su trabajo, nos va a mostrar un poquito de esto de las cartas. La verdad que a mí siempre me interesó, pero siempre como que yo ponía una pared. Pero ahora estoy abierto a muchas más cosas. Quiero yo también, como te contaba, que yo sueño mucho, yo tengo mucha intuición, mucha intuición. Los sueños se me revelan y ya me ha pasado muchas experiencias de eso. Pero hoy quiero que nos enseñes tu trabajo, qué es lo que hace Lorena, para que el público sepa. Ella nos va a dar un poquito ahorita una clase de esto, de su profesión, pues, y también nos va a dejar su correo, su información para el que necesite o el que desee trabajar con ella, pues aquí la tenemos. Ok, bueno, esto es una muestra de lo que yo hago en mis citas, bueno, ¿cómo se le puede decir? En las reuniones que yo hago cuando le leo a alguien las cartas, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo hago antes de leer las cartas a alguien es mirarle el aura o tratar de mirar qué hay en esa persona, porque lo primero que yo quiero es que no me pase lo que me pasó la última vez de mi experiencia fea. Entonces yo trato de mirar antes de que llegue mi paciente, antes de que llegue la persona, de resolver quién es, qué necesita, por qué viene. Y después, cuando llega la persona, yo le pregunto, bueno, cuéntame, ¿cuál es la inquietud que usted tiene? ¿Por qué viene acá? Entonces la gente va a decir, la mayoría de las personas, otras vienen con otras cosas,
problemas emocionales, Amorosos. problemas amorosos, problemas salud, cosas así, ¿cierto? Sí. Personas que están perdidas, como yo estuve hace mucho tiempo perdida en el mundo, no sabía para dónde iba, ni qué hacía, dónde caminaba, era como que modo piloto, ¿no? Entonces hay muchas personas que están perdidas, demasiadas personas perdidas en el mundo que no sabe cuál es el propósito. Entonces, mis cartas del tarot no solamente es ver el futuro, sino más bien es como una orientación de donde tú tienes que caminar, por donde tienes que ir, ¿cierto? Y ver tu propósito. Entonces, muchas veces nosotros queremos que alguien haga las cosas como nosotros decimos, correctas, pero no todo el mundo es igual. Y no podemos juzgar a las personas, no podemos decir, mira, es que tú haces las cosas así, que no sé, así no se hacen, ¿quién te enseñó eso? ¿Dónde aprendiste eso? No. Y a veces las cosas vienen del ego, el ego de uno, ¿no? Y el ego, ¿qué es? La experiencia, lo que nos enseñan de pequeños, lo que vimos, lo que experimentamos y lo que nos enseñaron nuestros padres, ¿cierto? Porque también nosotros tenemos de ellos algo. Influencia de ellos. Exacto. Y el ADN nosotros que es de 300 años atrás. Porque hay gente que tiene ansiedad y tiene una vida perfecta. Y se sienten felices, pero por momentos le da ansiedad y eso viene de años atrás. Oh, wow. Por ejemplo, en mi vida pasada, yo moría ahogada. Y yo le tenía miedo al agua. Oh, sí. Hasta que yo un día dije, por favor, muéstrame qué es lo que pasa. Y me mostraron a alguien, me estaban ahogando. Me ahogaron y me mostraron todo. Y desde ahí empecé a dejar el miedo con el agua. Porque yo nunca he tenido una mala experiencia. Nunca. Con el agua nunca. O sea, es que a mí también me gustaría hacer una retroinspección, eso para ver mi vida pasada. Me gustaría. Pero esas cosas tú mismo las puedes hacer meditando, hablando, te acuestas a dormir, hablas con Dios, que por favor te muestre el camino, que te guíe. Ellos te mandan ángeles, los ángeles existen. De hecho, mira, mis cartas, lo primero que vamos a preguntar es los ángeles. Entonces, ¿cuál es tu inquietud? Bueno, ¿qué es la pregunta que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres saber? Yo lo que voy a preguntarte, Lorena, es por el podcast y lo que estoy haciendo con los videos que estoy viendo de bar en bar en YC también. Okay. Tengo otro programa y eso. ¿Cómo me va a ir con esto? A ver. Ok. ¿Me regalas tu nombre, por favor, para conectar bien las cartas? Todo completo. Mi nombre es Giovanni Arali Esquivel Rengifo. Ok, listo. Ya nos estamos conectados. Tu fecha de nacimiento me la puedes decir mentalmente. Dila mental, solamente es para tener la conexión. Me voy cuando ya termines. Es para no dar mucha información acá porque no se puede dar la fecha de nacimiento. Okay. Claro. Listo. Todo lo que se habla en una carta, en una sesión de estas, no se dice a ningún lado. O por lo menos de mi parte, mi ética profesional, no le puedo contar a alguien lo que tú y yo hablamos en una carta. Okay. Esto es algo que es muy personal. Okay. Para mí y en mi profesión no puedo decir nada. Así que ahí, en ese lugar, se puede decir todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras hablar sobre profundo, las cosas malas que has hecho, que no, y las que no. ¿Ok? Entonces, el camino va a ser fuerte, pero tú tienes la fortaleza. ¿Ok? Ya me lo está diciendo. Te va a ir muy bien, va a ser un triunfo. Vamos a sacar otra carta. Bueno, me están diciendo que tienes que prepararte en la parte del dinero, empezar a ahorrar y empezar a agarrar recursos porque eso es lo que hace falta. Entonces, cuando estés en esto del podcast o alguien te invite o cualquier cosa, cobra. Te están diciendo que no regales tu trabajo y que tienes que ahorrar dinero porque te va a llegar algo grande, ¿ok? Pero me están diciendo más que todo que cobres, porque todo lo que has hecho ha sido una inversión en la que más adelante tú vas a ver los frutos y también tienes que recuperar el dinero que... Bueno, entonces vamos a sacar la tercera carta donde... ¡Ay! No se mueven tan... Tranquilo, déjelo fluir. Ok, listo. Bueno, mira, eso que tú estabas esperando, ya terminó la espera. ¿A qué se refiere? Tú te pusiste una meta.
tú lo hiciste ahorita, me dijiste que quieres hacer tal cosa, tu futuro, sí. estás preocupado, estás esperando algo, ¿cierto? No sé si estás esperando una llamada, si estás esperando que alguien te haga socio o te invite a algo. Una chica. Ok, ya terminó la espera. Sí. La espera de eso que tú quieres, ya. Sí. Acabó, ¿ok? También acabó ese momento en el que alguien ha querido como tratar de ser, como mandar sobre ti, o ese momento en el que tú te sientes como que, ok, voy a seguir a esta persona, ahora te va a buscar mucha gente para que tú entregues lo que tú sabes, ¿ok? Eso es bonito porque a veces somos alumnos y después maestros. Maestro, eso sí es verdad. Ok, entonces, después de hacer la lectura de este montón de preguntas, porque puedes preguntar por alguien más, hay una cosa que sí pasa en mis lecturas y en las lecturas yo creo que los demás, es que hay personas que sí están protegidas y no se les puede leer las cartas. ¿Y cómo se sabe que uno está protegido? Me da dolor de cabeza, se siente mucha presión. Wow. Y son personas que tienen mucha luz. Son personas como, por ejemplo, alguien que lee cartas. Si alguien me quiere leer las cartas, la persona que le va a leer le va a salir algo muy loco. No le va a salir nada concuerda con nada. También personas que van mucho a la iglesia, que rezan mucho, que son entregadas de espíritu, que no son malas, que no tienen maldad en su corazón. A esas personas no se les puede leer las cartas. A los niños tampoco. Pues. A los niños tampoco, exacto. Claro. De hecho, mi hijo una vez, él no entendía esto, me decía, mamá, yo quiero que me leas las cartas, yo quiero saber qué es lo que tú haces. También. Porque él estaba muy curioso. Claro. Entonces yo le dije, hijo, pero a los niños no se les puede leer las cartas. No, mamá, pero léamelas. Porque mi hija, ella tiene otro pensamiento. Y ella dice que las cartas y eso es del diablo, pero ella es muy católica. Entonces no la puedo convencer de algo que ella no quiera. Claro. Trato de decirle que hay muchas religiones en este mundo y que hay que respetar eso. Entonces, si tú no estás de acuerdo, bueno, mientras no sea algo que donde se está violentando a alguien, no hay ningún problema. O sea, si tú ves que alguien no piensa igual que tú, no quiere decir que sea malo. Empezando por ahí. Tercero, malo si tú ves que alguien está haciendo algo malo y sabes que está malo y que no está correcto y te quedes callado. Claro. Es súper diferente. Pero, a ver, bueno, sigamos. Después lo que hago es, se hace una pregunta más, si de pronto quiero ver un poco más profundo, saco las cartas egipcias. ¿Qué que cartas tengo unas son cartas. estas? Eso es lo que te iba a preguntar. Son egipcias, son diosas. Los dioses de Egipcio, uno los aprende así poco a poco. Claro. Por ejemplo... ¿Y qué te dicen? ¿Igual te dicen lo mismo? Sí, ellos tienen también los mensajes como la carta de los ángeles. Entonces, Ok. Vamos a sacar una. No me digas que esa es la otra carta. Yo he escuchado ese nombre, Ron. Las runas. Las runas. Ok. Vas a tener una renovación, ¿ok? Eso es lo que me siento en la carta. Salió el dios Api o Hapi, se dice así. Es un dios egipcio. Si quieren lo pueden averiguar. Sí. Se deletrea H-A-P y la Y. Para que vean el dios. Entonces, así es como funciona. Cada dios tiene un significado, claro. Dice que hay una renovación, van a haber cosas que tú vas a tener que empezar de cero o simplemente mejorarlas más, se va a ver todo claro, más expansión, más visión, ¿ok? Eso es lo que me están hablando. Las runas fueron usadas por los vikingos. Yo he escuchado mucho eso. Son unas piedras realmente, yo tengo las piedras, sí, piedritas. Pero compré un juego de cartas, es un juego de cartas donde están las runas. Yo lo uso nomás es como para manifestar, como para saber qué va a pasar en un futuro, pero las runas completas se ponen en un círculo y se tiran, y lo que salió afuera es lo que no entra dentro de tu destino, y lo que está dentro es lo que va a funcionar. Sí. Hay que sacar un mudra. Los mudras son como energía que manejamos con la mano, y con eso meditamos y hacemos un movimiento que nos ayuda mucho a canalizar. ¿El color tiene que ver algo? No, el que tú quieras, el color. Me llama la atención. ¿Esa te gusta? Ok, listo. El control. ¿Ok? Entonces, cuando sientas que estás muy preocupado, y te sale la carta que estás preocupado, tienes alguna... Enséñale las cartas a la gente para que vea ese... Entonces, esta es
¿Qué significa eso? Control. Control. Entonces quiere decir que tú estás tomando control sobre ti mismo, tienes que cuidarte por ti, tú mismo, tienes que hablar con Dios y todas tus preocupaciones dejarlas al universo y que ellos se encarguen de eso. Claro, lo que yo te dije, para manifestar hay que accionar, ¿no? Claro, lógico. Entonces no va a decir, ay, quiero ser el presidente de Estados Unidos y estás todos los días durmiendo en la casa. Entonces eso no tiene sentido, ¿no? Pero cuando nosotros estamos accionando, nos sentimos estresados, ansiosos, a veces estamos preocupados, a veces no sabemos qué nos espera en el futuro, por eso queremos leer las cartas y queremos saber tener un control, saber qué es lo que está pasando con nosotros. Entonces hay que meditar, tomar respiraciones y los mudras nos ayudan a canalizar energías. Entonces esa se salió a ti así. Sí. Como que vas a agarrar algo, pero no lo estás agarrando. No. Entonces cierras los ojos, respiras, aprendes a respirar, por la nariz. Siente la respiración, estamos vivos, agradecemos también porque podemos respirar por el simple hecho de poder saborear la comida, de oír, de ver. Entonces, cuando te sientas así como muy abrumado y no sabes qué hacer o tienes una pregunta y no te sale nada, simplemente haces el mudra. Bueno, ese es el mudra que me mandó Lorena, vamos a ver si funciona. Funciona, la respiración siempre funciona. Lorena, otra cosa antes de cortar esto, de terminar. Unos consejos, tú que has trabajado mucho tiempo de mesera. ¿Qué le puedes aconsejar a los inmigrantes o la nueva generación de inmigrantes que ha llegado a este país a trabajar o que piensa venir, muchos jóvenes? Tú sabes, siempre a este país llegan muchas personas que tienen esa gana de trabajar, sobre todo los que han trabajado en el mundo de la hostelería, ¿no? Los que trabajan con tanta experiencia, tú que has trabajado en restaurantes latinos, americanos también, americanos, ¿qué consejos puedes dar para la audiencia? Bueno, el primero es que si tú no sirves para servir, estás en nada. Mejor no te metas. Ahí. Sí, entonces entrar a este mundo me ha hecho a mí ser un poco más sencilla y yo creo que para entrar a esto uno tiene que tener sencillez o uno aprende y también aprende a cómo tratar a las personas porque te juro que vas a encontrar una cantidad de personas súper diferentes, de diferentes maneras, entonces no te tomes nada personal. Nada es personal, todo es un espejo y la gente a veces llega enojada, la gente llega de malas y entonces lo que tú tienes que hacer es más como calmarte y dar ese servicio que la gente se sienta un poco agradecida. Sí, tú llegas a un lugar a divertirte. En paz, estar tranquilo. Sí, a estar tranquilo. Y a veces uno llega marcado y entonces quiere quitarse con la gente y entonces eso es lo que tú tienes que saber. No tomes nada personal. Sí. Empezando por ahí. Segundo, esta visión en la que yo te estaba hablando, que sería muy bonito que un problema, listo, se soluciona. Uno pensar en la manera en que todo llegue a un momento en el que todos se sientan tranquilos, ¿cierto? Y lo otro es que esto es una profesión en la que no te quita ni te resta. Es todo lo contrario. Te enseña a ser un buen empresario, te enseña a dar un buen servicio, te enseña a ser una buena persona. Y lo que tienes es que prepararte, es ser un poco lógico. Un tip que les puedo dar, que tú tienes un libro donde habla de los tips, entonces es que sea previsto, o sea, si la gente llega y tú vas a servir un plato, antes de servir el plato pon los cubiertos, mantén el lugar limpio, a la gente le gusta comer en lugar limpio, no interrumpir, si alguien de pronto te pide algo que tú no sabes, le dice un momento, ya regreso y no digas nunca no. Nunca le digas no al cliente porque se va a enojar, aunque a veces uno está como que no se puede, pero así tú sepas que no, tú dices, ok, dame un segundo, regreso y ya le dices, oh, mira, lo siento, no,
pero no lee uno por primera respuesta. Y eso hay clientes también y clientes, porque hay clientes que Sí. es para... Sí, es muy que hay clientes de irrespetuosos, clientes. llegan de la casa peleando. Señores, si ustedes van a comer a un restaurante, por favor acuérdense que nosotros los meseros también somos seres humanos. Bueno, Pero no llegan a desquitarse con el mesero. Exacto. Mira, han llegado, si yo te cuento, han llegado gente a insultar. ¿De dónde? O sea, a pero insultar tan es la feo que a cultura. veces sí, Es cultura. pero Porque mira, a veces eso- llegan, hay gente que llega y eso es malo. hacen cosas que uno dice, ok, tal vez desde su casa le enseñaron eso, entonces uno trata de entender a las personas, de decir, bueno, tal vez no sabe que hay que hacer esto, tal vez hay gente que viene de otro lado y no sabe que hay que dejar tips. Oh, sí. Entonces son cosas que hay que hacerle saber al cliente, oye, mira, yo sé que te estás enojado, pero no tienes por qué venir así, te vamos a atender de esa manera, aunque es complicado. Por eso te digo, todo es complicado. Otra cosa que les puedo decir es que vengan ya preparados. Estudien inglés, es muy importante el idioma. Es muy importante. No tienes que saber todo el inglés, simplemente con que tú sepas tomar una orden en inglés, todo está bien. Decir, hey, give me a moment, ya te voy a poner, te voy a pasar. O sea, son palabras en inglés que es solamente del trabajo. Would you like, how you want the meat, la carne? The beef, sorry. Eso. Medium well done, rare. Esas son cosas que se las aprende como decir good morning. Sí. Si tú trabajas, no necesitas hablar mucho inglés, simplemente con entender. La carne asada. El inglés del restaurante. Y ahora hay tanta yo en YouTube. Vocabulario de restaurante, sí. Vocabulario de restaurante. Y nada más, no necesitas aprender más, no necesitas investigarte la vida del cliente. Exacto. Aunque lo atiendas bien, buen servicio, siempre te va a dejar una buena propina. Siempre. Ya pues uno tiene unos truquitos por acá, por allá, que siempre Y no también falta. tenemos que dejar, porque mira, las crisis pasan, los inmigrantes pues salen de su país con carreras. Uf, y sí. yo salí casi abogada, me faltó un año y yo llegué acá. Bueno, eso sí, algo que yo le agradezco mucho a mis padres, y es que ellos me enseñaron a servir. Entonces cuando llegué aquí era muy fácil para mí ponerle un café a alguien, no me sentía menos por eso. Claro, no, pero hay gente que sí. Y si me estaban pagando por eso, pues yo lo hacía ya, pero hay gente que sí. Entonces no lleguen con esa mentalidad, porque a mí me llegaba mucha gente, cuando llegué acá, llegó mucha gente, por ejemplo, le decía, oye, mira, te voy a enseñar a hacer cómo se hace, porque hay gente nueva y es entendible, y aquí hay trabajo para todos. Sí. Y acá hay de todo, aquí en ese país, así están sacando gente ahorita, están haciendo todo eso. No, eso nunca se va a acabar, eso es un pan de cada día. Siempre va a llegar gente, hay crisis en otros países, la gente va a emigrar, la gente va a tener que salir de su comodidad y va a tener que hacer cosas nuevas, y eso son experiencias que le enseñan a usted más adelante cómo reaccionar, cómo vivir su vida, eso son experiencias. Para mí eso fue una experiencia y todavía lo hago porque voy a entrar a estudiar, entonces necesito un trabajo que sea de poco tiempo y que gane dinero y que pueda pagar y costear mi universidad. Y sin embargo, yo hago eso también, entonces ya saben, para los que quieran leerse las cartas, masaje relajante y Reiki, aquí estoy. Yo tengo el lugar. ¿Qué más? Danos tu Instagram. Ok, mi Instagram es Lemuria. Yo ahorita se los voy a dar porque es que tiene piso. Okay. Y el nombre lo coloqué ahorita porque tenía otro nombre, pero ese no. ¿Quieres decir tu número? Dile el número. Sí, ok. Mi número de teléfono es 929-471-3822. Lo vuelvo a repetir. 929-471-3822. Me escriben por WhatsApp. Cita, lo que quieran hacer, me escriben por ahí. Entonces, bueno, retomamos el tema otra vez de la inmigración. Entonces la gente viene con un chip que le decía a la señora, le dije, mira, te voy a enseñar a hacer el jugo. Lo destapas, lo pones pones hielo y lo pones a 400 y una de azúcar. Ay, no, es que yo en Colombia trabajaba de directora de ventas de carro. Y yo, entonces no vas a hacer un jugo.
Entonces, ¿a qué viniste? Tú viniste a trabajar aquí, tú viniste a servir a la gente. ¿Por qué te cuesta tanto hacer un jugo? Este trabajo no es para ti, simple. Exacto, entonces, exacto, es que ese trabajo no es para todo el mundo, ese trabajo es para la gente que le gusta servir, Sí, sí, sí. a la gente que le gusta servir, Sí, y, sí. y servir no tiene nada de malo, nada de malo en lo absoluto, y te ayuda para tu vida. Entonces, tú quieres tener una experiencia de montar una empresa en tu país, ven aquí y trabaja hostelería, ¿no? Hostelería, Sí, en la servicio al hostelería. cliente, sirviendo comidas, y aquí tú vas a aprender Sirviendo, demasiado. bartender, puede ser, Servicio ¿no? al cliente, Sí, servicio. experiencia en Todo. servicio al cliente. Todo. Y ahí tú te das cuenta de que es la realidad, porque tú ves de todo, De toda todo. clase de clientes, todo tipo de personas. Tú aprendes también, aprendes Como mucho. todo, claro, muchos profesionales vienen aquí y pues empiezan de nuevo. Mucha gente les va bien. Si ellos han sido empresarios, pues, se montan su empresa, su restaurante y salen adelante. Bueno, estamos llegando al final, Lorena. Muchas gracias. No, gracias En a usted. verdad. Gracias Gracias. por todo. Hoy nos has enseñado bastante. Y pues me ha gustado esa conversación, esa historia que tú tienes con la gente. Quizás por ahí tienes más historias, pues quizás lo volvamos a hacer. La raya está Pero decía lo que te estaba diciendo. sí, sí, más bien chicos, gracias por vernos aquí en Más Allá del Tip, el podcast. Y pues conmigo será hasta una próxima oportunidad. Lorena, algunas palabras últimas. Nada, que pues, les mando mucho amor, un abrazo muy grande, besos, y también que ustedes están aquí. Una frase para que la gente... bonita. Frase. Frase, un dicho que tú tengas. Bueno, el que yo tengo siempre es que para 1000 pasos, se empieza por un paso. Ok, para 1000 pasos se empieza por un paso. Con eso nos despedimos. Gracias. Chao. Bye.